Hola, los bendiga. Hoy 23 de septiembre, estamos celebrando en el misal, en el ritual del misal, San Pío de Petricina. Nació en el año 1887 en Petricina, Italia. Fue presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y vivió en el convento de San Giovanni Rotondo en Apulia. El Padre Pío fue un generoso dispensador de la misericordia divina. Se dedicó incansablemente a la dirección espiritual y la administración del sacramento de la penitencia, mostrando una atención particular hacia los pobres y los enfermos. Buscó una identificación cada vez mayor con Cristo crucificado para colaborar en las obras de la redención. Terminó su peregrinación terrena el 23 de septiembre de 1968. El Padre Pío de Petricina. Escuchamos esta alabanza, aunque en el Santo Oral estamos celebrando a San Andrés Fournet en el año 1834. Escuchamos esta alabanza. De los cielos, y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Gracias. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Ok, familia. Bueno, pues vamos en el nombre de Jesús a ponernos en su presencia. En este día, fin de semana. Vernos en su gracia misericordiosa. Permítame tantito antes de que se me olviden.
Ok, ya quedó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Andrés Furnet, fundador en el año 1834. Este fue el muchacho que cuando era estudiante firmaba sus libros con esta frase: Andrés, que nunca seré ni religioso ni sacerdote. Y Dios le hizo la jugada de hacerlo sacerdote y fundador de religiosos, y nació cerca de Poitiers, Francia, en el año 1752. En sus primeros años era rebelde y molestón, y la única que medio lo podía soportar era su propia madre. Pero esta santa mujer se propuso hacer de esta fierecilla un buen pastor que salvara a otras almas que estuvieran en dificultades. Su mamá era supremamente generosa con los pobres. Andrés la criticaba porque le parecía que ella daba demasiado y que le decía que los pobres habían de darle las sobras únicamente. Y ella le dijo un día: mira, besa la mesa y echa en una bandeja las mejores frutas, los panes más grandes, y los traes y los regalas al pobre que está a la puerta pidiendo. Recuerda que lo que se dé al necesitado se lo da nuestro Señor Jesucristo, y que para siempre se dé lo mejor. En el momento el muchacho no entendió la lección, pero más tarde hará de ese consejo de su madre una ley para toda su vida. Los papás lo enviaron a un colegio a estudiar interno, pero Andrés era promotor de todos los desórdenes. Parecía que tuviera 100 pulgas debajo de la camisa. No era capaz de estar quieto, y al fin el rector, como castigo, lo hizo encerrar en un cuarto oscuro, pero el inquieto estudiante se fugó de allí y se fue para la casa. Cuando su padre ya le iba a dar por ello un tremendo castigo, la mamá intercedió por él y obtuvo que se le perdonara el castigo, con tal de que volviera al colegio y se portara bien. Y así lo prometió y así lo cumplió. Y en adelante su conducta fue excelente. Al comenzar sus estudios de filosofía en Poitiers, perdió un poco de fervor que tenía y se dedicó a una vida mundana y de continuos paseos y fiestas y bailes. Pero todo eso lo dejó un vacío inmenso en el alma y una insatisfacción completa y horrible. Sin consultar a ninguno de sus familiares se entró de militar, pero cuando quiso visitar a sus familiares, ninguno lo quiso aceptar, y tuvo la mamá que ir al ejército a pagar una fuerte multa para que lo licenciaran y lo dejaran retirarse. Quiso buscar puestos como empleado público, pero tenía una letra tan enredada que en todas las oficinas donde pidió empleo fue rechazado. Fue entonces cuando le recomendaron que se fuera a pasar una semana con un tío sacerdote párroco que tenía fama de santo. Y allá, en compañía de ese hombre de Dios, le llegó a Andrés el cambio total de su comportamiento y en su modo de pensar, y se dedicó a los estudios eclesiásticos, a la oración y a la meditación. Fue ordenado sacerdote y enviado como ayudante de su tío el párroco. Empezó a predicar y lo hacía con palabras muy elegantes y rebuscadas, y un día, al empezar el sermón, se le olvidó todo y tuvo que suspender su sermón. Su tío, el anciano párroco, le dijo: es que lo que buscas es lucirte y aparecer bien ante los demás. Eso no le gusta a Dios. Debes de predicar con más sencillez. Cambió entonces los métodos, y en adelante la gente comentaba:
Antes el padrecito parecía como muy sabio, pero nadie entendía nada. Ahora habla como nosotros y su predicación nos vuelve mejores. Cuando ya lo nombraron párroco, Andrés se dedicó a vivir muy elegantemente con lujos, comodidades en la casa cural. Más le interesaba parecer como un señor muy importante que como un santo sacerdote. Su madre seguía rezando mucho por él y un día se le había preparado un gran almuerzo para los más ricos de la parroquia. Llegó un pordiosero a pedir limosna y entró hasta el comedor. El padre le dijo que no tenía nada para darle. El otro, observando esa mesa que bien servida, le dijo: ¿y todo eso qué es? Y mirándolo fijamente le dijo: Padre Andrés, usted vive más como un rico que como un pobre, como lo manda Cristo. Esta frase le impresionó inmensamente al joven párroco, y esa noche se fue a la iglesia y pidió perdón a Nuestro Señor. Y desde ese día siguiente, quitando todos los lujos de la casa parroquial, se dedicó por completo a ayudar a los pobres, y en adelante, en vez de invitar a los ricos que iban a visitar a los más abandonados, desde que dejó su vida de lujos y comilonas se dedicó a gastar todo lo que recibe en favor de los pobres. La santidad de Andrés empezó a crecer notablemente, y en el año 1789 estalló la terribilísima Revolución Francesa, que asesinó a miles de católicos y persiguió sin compasión a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que esconderse, y los guardias de la revolución lo buscaban por todas partes. Un día, cuando estaba escondido en un armario en una familia, al oír que los perseguidores amenazaron a los demás de la casa, salió y se le presentó a los militares, y estos quedaron tan impresionados ante su vulnerable presencia y se fueron y no lo llevaron preso. El padre Andrés se disfrazó de labrador y se fue a vivir en la finca de una señora muy católica. Pero un día llegaron ellos, los enviados del gobierno, en busca de él para llevárselo y matarlo, pero la señora y Andrés estaban charlando junto a la chimenea cuando de repente llegaron los gendarmes preguntando por el sacerdote. La dama, sin más ni más, le dio una cachetada al padre diciéndose: vaya inmediatamente a hacer el oficio y deje de estar por aquí sin hacer nada. Los militares creyeron que era un servicial de la casa. No lo siguieron, y así él pudo salir huyendo. Después de decía por burla, fue lo mejor que ustedes podían hacer si no me habían descubierto. Dile a Julio. Después tuvo que salir huyendo hacia España. Allá estuvo 5 años. Cuando suavizó la persecución, volvió a su querida parroquia de Mayer y se dedicó a reavivar el fervor de los parroquianos, predicándoles misiones, dedicando muchas horas de confesión. Todos lo querían. Tuvo la suerte de encontrar una mujer con grandes cualidades para la vida religiosa, Santa Isabel Bicher, y con ella fundó comunidades hermanas de la Santa Cruz, que se llaman también hermanas del San Andrés, y él fue hasta su muerte el director espiritual y de esta comunidad. Un día en que la religión no tenía casi harina, las religiosas no tenían casi harina para hacer pan para sus muchos niños pobres, el santo le dio la bendición a un poco de harina, y con ella pudieron hacer panes para todos. Muchos laicos y sacerdotes lo buscaban para que le diera dirección espiritual, porque tenía el don de saber aconsejar muy bien. Y el 13 de mayo de 1834 pasó a gozar de la paz del Señor. Para nosotros la vida de San Andrés Putner es un ejemplo de cómo, aunque nuestros primeros años no hayan sido muy fervorosos,
si tenemos buena voluntad y deseo de tener contento a Dios, podemos ir avanzando notablemente hacia la santidad. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Andrés Furtner, que es personaje allá en Francia, que el Señor nos invita a tener esa devoción hoy. Aunque te vuelvo a recordar que estamos celebrando a San Pío de Pietrelcina. A ver si lo pone este ritual, pero este ritual lo pone, no lo puso. Mañana tenemos a Nuestra Señora de la Merced, pasado a San Carlos Cise. Bueno, ¿por qué? Porque es un ritual ya antiguo. Vamos a ver desde cuándo. ¿De cuándo es este ritual? De 2007. 2007, acuérdate que el Padre Pío, como dice aquí el ritual, murió en el 1968. 1968 murió el Padre Pío. Y bueno, pues celebramos grandemente la presencia del Padre Pío, que es el que vivió profundamente la Santa y Sagrada Eucaristía. Por eso Jesús le regaló los estigmas, por ese encuentro del gran Padre de la Misericordia. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Escucha bien, para orar. Les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en este día, fin de semana, que el Señor nos habla sobre este tema del día que Jesús, acompañado por sus discípulos, se va a un lugar solitario a hacer oración. Y ahí van los 12 apóstoles. Entonces, en ese momento de verlos de una manera más de frente a los 12, les hace la pregunta crucial, la pregunta difícil: ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo para que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues puede verse una pregunta como si fuera vanidad, una pregunta que te puede preocupar, porque hoy pudiéramos nosotros preguntarnos, pero una pregunta, cuando tú la haces, que te contesten quién eres, a veces nosotros no nos enfrentamos, porque te puedo decir que eres un chismoso, un malentendido, un interesado, que eres una persona muy violenta, enseguida no sabes escuchar. Entonces nos preocupa mucho en esa encrucijada de la cual yo te diga quién soy yo para ti, y en realidad el interés no está muy claro. Jesús los hace meterse a esa encrucijada a los apóstoles, porque los apóstoles ya han visto y vivido grandes misterios y grandes milagros. Entonces preguntarle es muy buena la situación para asociar de lo que has vivido con lo que tienes. Y esa es la misma forma por la cual tú y yo hemos vivido grandes misterios y grandes acontecimientos eucarísticos en la asamblea, en la alabanza, en la oración, en el rezo, en la Biblia, en el curso, en el retiro. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha regalado? Y te pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente
que soy yo? Entonces ellos como que perciben ese sondeo y empiezan a darle una contestación diciéndole en ese rodeo, diciéndole, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los antiguos profetas, es lo que dicen. Entonces, si yo me pongo a hablar ahorita aquí de política, pues voy a estar hablando de política, yo no voy a hablar de Jesús. Vamos a hablar de deporte, no vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de la vida social, no vamos a hablar de Jesús. Entonces, también es un sondeo para ver de qué hablas en el transcurso del día. ¿Cuáles las líneas de tu comunicación que tienes para los demás? Porque la única forma de proclamar el Evangelio es a través del mensaje y que hablas para que los demás contesten de lo que Dios está haciendo entre tú y los demás. Por eso es Juan. Entonces estás hablando claramente del arrepentimiento. Es Elías, entonces estás hablando de la conversión con una continuidad. Es uno de los antiguos profetas, entonces estás hablando de la palabra de Dios. Pero date cuenta que no hablamos así. Muchos de nosotros no tenemos mucho mensaje sobre el tema de la palabra. Pues hablamos del temblor, hablamos de Canelo, hablamos de otras cosas, hablamos de las gentes sociales que dentro de la televisión se nos va comunicando. Pero realmente hablar de Dios así de frente no lo hemos hecho. Todavía la pregunta queda más crucial. ¿Y quién soy yo para ti? Pues eres una persona que amo, pues tampoco lo digo. Eres una persona que quiero, tampoco lo digo. Eres una persona que se te ve de Dios mucho, tampoco lo digo. Porque tampoco queremos dar el atributo así, como que te mereces esto, como que te mereces aquello. Entonces muchos de nosotros no nos atrevemos a dar esa respuesta que lleva nuestra fe. El que yo creo que sí estás en Dios, el que yo creo que tú vives en Dios, el que yo sé que tú estás en su divina presencia de Dios. Tampoco lo damos. Y Jesús les pregunta eso: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ellos contestan así como que si le digo que es el Mesías, si le digo que es mi Salvador, si le digo que es mi Redentor, si le digo que es mi ungido, se quedan así como que detenidos, se quedan como que abstraídos. Y Pedro, con toda la valentía, el ímpetu: tú eres el Mesías, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Y entonces aquí es donde el Señor nos hace confirmar que lo que tenemos exterior, hablo ahorita de la creación del sol, de las nubes, del clima, de las hierbas, las plantas, los árboles, los pájaros, todo ser de vida, biodiversidad, todo ser me habla de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? Ese es el Mesías, el que me está rodeando, el que me está invitando a hablarte con claridad y decirte que es Jesús. Es Jesús que está en ti, que debo de verlo en ti, que debo de tratarlo en ti. Y cuando yo lo vea y lo trate en ti, tendré esa reverencia y esa solemnidad y ese respeto sumo de ver a Jesús en ti y contigo. Por eso mismo, cuando Pedro se lo dice, Jesús le dice: no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué dice Jesús en esta reserva del Evangelio de San Lucas que se llama secreto mesiánico? Reserva se llama secreto mesiánico. No se lo cuenten a nadie. Inmediatamente el Señor le dice esto porque realmente quiere el Señor que en vez de compartirlo en mensaje, lo compartamos en vivencias, que lo vivamos.
Vemos a San Andrés Furtner, vivirlo. Vemos a San Pío de Pietrelcina, vivirlo. Por eso no se lo cuentes a nadie, que lo vean, cómo lo proyectas, que lo vean, cómo lo vives. Después dice Jesús algo más aterrizable, más difícil. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. 3 verbos. Es necesario que el hombre sufra. Sufrir. Es necesario. Rechazado. Que sea rechazado. Que sea entregado. Entonces, dentro de estas 3 realidades a nosotros nos cuesta que seamos rechazados, que seamos entregados, que tengamos un sufrimiento determinado. Entonces así nos vamos a mostrar a Jesús vivo. Como dice Reinaldo Caltalamesa en el sacrificio de la Eucaristía, dice así, aquí en la Eucaristía, tú y yo somos los sacerdotes y Jesús es el sacrificio. Pero pasando esa puerta del templo hacia allá afuera, Jesús es el sacerdote y tú y yo debemos de ser el sacrificio, la ofrenda de ese sacrificio. Y bueno, pues realmente el Señor nos está invitando a tener ese espíritu abierto y esa disposición, porque debemos de sabernos ofrecer, debemos de sabernos entregar, debemos de saber ser coherentes con lo que yo te digo, creo en ti, Señor Jesús. De tal manera que ¿quién soy yo para ti? Es una pregunta que debemos de sabernos expresar, pero decirlo es fácil y vivirlo comienza a ser un poquito difícil, porque es donde se comienza a acoplar la coherencia, la continuidad de lo que es fe y de lo que es vivir esa fe. Así que te pido en el nombre de Jesús a que en este viernes de misericordia tengamos ese espíritu abierto en su presencia y vivamos su gracia y su misericordia. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque tú nos das esa fortaleza necesaria para poder abrir nuestro corazón en tu presencia santa y gloriosa. Te pido por todos aquellos que reconocemos a tu presencia, pero a veces no la vivimos. Y que con fe queremos decir sí tengo fe, pero cuando somos incoherentes, como le pasó a San Andrés Furtner, que vino un pobre a pedirle de comer a la casa cural, y él ya tenía la mesa servida y le dijo, no tengo nada para ti. Y el pobre le dijo, ¿y eso? Eso que está ahí, Padre, usted vive más como un rico que como un pobre. Hoy le pido al Señor que cada uno de nosotros podamos ver ese misterio de su amor y podamos vivir eso, el Mesías, el Salvador y el Redentor, con una fe coherente, entregándonos, sintiendo el rechazo y sintiendo ese espíritu de entregarnos al sufrimiento. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, porque en este viernes de misericordia nos invitas a vivir su presencia santa y gloriosa por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz viernes para todos. Dios los bendiga. Nos vemos al rato en la Santa y Sagrada Eucaristía.